Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Política y Negocios. En esta oportunidad nos encontramos con Gabriel Almaro Alzamora, director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAP. Buenas tardes, Gabriel. Hola, Gloria, muchas gracias por la invitación. Así es, y bueno, hay un tema del que queremos hablar, que es un tema que ha dejado a muchos sorprendidos y que tiene una explicación, obviamente, que es el sector agrícola, uno de los sectores de mayor crecimiento en el país durante la época de pandemia. Se ha visto un crecimiento de más del 2% en este sector. Entonces, ahí viene mi primera pregunta al respecto. ¿A qué crees que se deba esto, a pesar del difícil momento que estamos atravesando como país? Mira, lo que sucede es que la agricultura es parte de la cadena de abastecimiento de alimentos. Y esta cadena ha sido considerada no solamente en el Perú, sino en el mundo entero como una cadena esencial, una actividad esencial. ¿Por qué? Porque las personas tienen que alimentarse. Entonces ha tenido que protegerse esta cadena, ¿no? Mientras todas las actividades económicas en general paraban, no solamente quedaba la actividad económica de salud, temas de laboratorios farmacéuticos, temas de seguridad, etcétera. También la logística de transporte funcionaba y la actividad esencial de abastecimiento de alimentos. Esto ha permitido que se haya podido contribuir y apoyando a la ciudadanía, abasteciendo los mercados, tanto los nacionales como los internacionales. Ahora, el hecho que hayamos podido seguir trabajando y laborando durante todos estos meses de cuarentena y de la pandemia, no significa que no hayamos tenido ningún problema. Ha habido muchísimos obstáculos que hemos tenido que sortear, que hemos tenido que resolver, pero felizmente hemos tenido un trabajo conjunto entre las autoridades del Ejecutivo y el sector privado institucional, como AGAP, por ejemplo, que es el gremio donde pertenezco, para poder resolver en el día a día este tipo de problemática. Leí un artículo tuyo escrito en julio del 2019 en el que tú hablabas o hacías una pregunta al inicio en la que decías, ¿cuál es la idea que tiene la gente de la agricultura? Y hablabas acerca de los pasos gigantes que hemos dado en temas de agricultura a nivel de nuestro país. Entonces, ¿cuáles han sido esos avances en el sector en los últimos años? Mira, ha habido una transformación de una agricultura tradicional, ya también hay muchísima pequeña agricultura familiar también, pero que da un salto gigantesco en 20 años hacia una agricultura moderna, ¿ya? Que hoy en día no tiene nada que envidiar en los procesos, en los protocolos, en las técnicas de cultivo, en la calidad del producto que cualquier agricultura de cualquier país desarrollado. Hoy en día podemos decir que en el Perú existen los mejores sistemas de riego tecnificado, por ejemplo. O existen en el Perú las plantas de procesamiento primario para las frutas y hortalizas, por ejemplo, frescas, más sofisticadas del mundo. Inclusive en muchos casos de mayor tamaño, dependiendo del cultivo, ¿no? Además, la industria ha podido incorporar todos estos protocolos que hoy en día te exigen los mercados y los supermercados y los consumidores en el mundo. Protocolos que van desde temas propios de buenas prácticas agrícolas y de procesamiento, como protocolos que tienen que ver en temas laborales, medioambientales y sociales. Yo quería comentarte, además, de que en esta pandemia ha sido un reto también que hemos podido enfrentar, porque esa agricultura moderna que está al mismo nivel que los países desarrollados que tenemos en muchos valles del Perú, sobre todo en la parte de costa, hemos podido a través de AGAP, de nosotros hacer un trabajo en los primeros días de cuarentena y sacar un protocolo privado para poder proteger a los trabajadores y el mantenimiento de la inocuidad de los alimentos. Esto ha sido fundamental para poder continuar de manera segura nuestras operaciones y garantizar a los consumidores que estamos, por un lado, entregando un producto en óptima calidad, ¿ya? Y por otro lado, manteniendo una calidad en la salud de nuestros trabajadores, ¿no? Que son los dos temas principales que tenemos en la industria.
Y que probablemente también es uno de los temas más importantes, porque si las personas que trabajan para darnos los productos de calidad se enferman, es, es cuidar simplemente el capital humano, ¿no? Sí, y esto quería comentarte un poco más. eh, o sea, ha sido retos de aprendizaje, retos que hemos tenido en la industria para este crecimiento de traer conocimiento de afuera, tecnología de afuera, de traer expertos de afuera, combinar con la experiencia interna, ¿no? Pero también se ha debido a algunas decisiones de política pública estructurales que se dieron en lo largo del tiempo. Uno de ellos, por ejemplo, es la política pública de apertura de Perú al mundo a través de la firma de tratados de libre comercio con las mayores economías del mundo. Esto nos ha permitido acelerar procesos de acceso de nuestros cultivos a otros mercados. Y por otro lado, y ha sido fundamental, el cambio que se dio en la normativa a través de la Ley de Promoción Agraria, la Ley 27360, que le dio una sostenibilidad en aspectos tan fundamentales como laborales y tributarios para que pueda haber inversión en el sector sostenible, segura y de largo plazo. Hoy en día ha habido otros factores, evidentemente. Por ejemplo, somos un país que estamos en una posición geográfica envidiable para el mundo, porque no tenemos climas extremos, tenemos la mayoría de climas que hay en el mundo. Es un país que tiene, dentro de los 10 países que más agua dulce tienen en el mundo, y la capacidad que tenemos con nuestra gente, ¿no? De poder adaptarse, desarrollar, adquirir conocimiento y adaptarlo a las prácticas que tenemos en el país. Esto nos ha permitido que hoy en día seamos el 13º país más importante en el mundo exportador de frutas y hortalizas, por ejemplo. Claro, y es realmente increíble porque, por ejemplo, un caso muy importante que yo vi era lo de los arándanos, ¿no? Que ha crecido también bastante el mercado en nuestro país, yo lo he podido ver de cerca en Ancash, y me parece que también estamos liderando, o bueno, estamos entre los más importantes exportadores de arándanos a nivel del mundo y otro tipo de productos. Pero justo eso es lo que te quería preguntar. Sobre los subsectores que ustedes tienen, ¿cuáles son los que han tenido mayor crecimiento y más o menos cuál es la expectativa que ustedes tienen al 2021? Mira, a ver, el sector que más ha crecido, ya, a partir de que se dieron estas condiciones que te menciono, ha sido el subsector de frutas y hortalizas frescas. ¿Ya? ¿Y por qué ese es el sector que más ha crecido en el Perú? Primero, por las condiciones que ya te mencioné, no solamente de clima, normativa, apertura del Perú al mundo, sino que porque los consumidores cada vez más quieren alimentarse mejor y buscan productos que te ayuden a mejorar las defensas o te ayuden a mantenerte saludable, que son estos productos que con ProPerú, en Mincetur, los llamamos los superfood, ¿no? Y entre ellos está, por ejemplo, la palta-hass, está el propio arándanos que he mencionado, los cítricos, los espárragos que agregan fibra, los cítricos, por ejemplo, vitamina C, arándano antioxidantes, el mango, o sea, todos estos productos frescos son muy valorados por el consumidor. El consumidor prefiere comer una fruta fresca o una hortaliza fresca a un producto procesado. Y lo que vemos en el mundo es que esta es una tendencia creciente, sigue creciendo. Ahora con la pandemia se ha demostrado aún más esta tendencia, ¿no? Eh, y justamente el marco de la pandemia ha permitido que estos mercados internacionales y acá en el mismo Perú, las personas consuman más de este tipo de alimentos. Y esto ha impulsado la producción nacional y la exportación hacia el mundo, ¿no? Por ejemplo, por darte un ejemplo, a agosto de este año hemos crecido en exportaciones de frutas y hortalizas frescas un 8% más que el año pasado, en valor, en dólares exportados, ¿no? Claro, en toneladas ha sido un poco más, el problema ha sido que los mercados en el mundo se han comportado de manera típica.
¿ya? Porque acuérdate que hay varios canales que se cerraron, toda la parte de entretenimiento, restaurantes, cafés, hoteles se cerraron, ¿no? Por cuarentenas en todas las partes del mundo. Entonces, esos canales no tuvieron demanda de nuestros productos y los precios pues no estuvieron en algunos casos también, ¿no? Pero siempre hay un equilibrio. Entonces, más o menos esperamos que de aquí a fin de año todos los países ya han aperturado, ya no están en cuarentena, el Perú mismo, y cada vez hay mayor actividad que permita que nuestros productos sigan creciendo. Claro. Perspectivas hacia futuro tenemos tanto por desarrollar, tenemos tanto potencial en la agricultura. Tenemos, mira, 2.2 millones de productores agrarios de pequeña agricultura familiar que tienen que incorporarse a esta agricultura moderna y a los canales modernos de productivos y comercialización. Por dos razones. Uno, por todo el potencial y conocimiento que tienen y porque tienen tierras, tienen agua, tienen condiciones climáticas. Y dos, porque incorporarse a una cadena productiva formal les va a traer bienestar, les va a traer mejora su calidad de vida, porque están entrando en una cadena en donde hay una demanda por nuestros productos en el mundo bien importante. Wow, en realidad yo creo que el tema de la pandemia ha sido definitivamente detenido el mundo, pero también nos ha traído grandes enseñanzas y cómo nosotros podemos adaptarnos a nuevas realidades. Y justo sobre eso yo te quería preguntar, ¿qué cambios ha experimentado el sector? O sea, cambios que tú hayas notado que has dicho, wow, sí, o sea, se está notando que hay un cambio fuerte, como lo comentabas, ¿no? Lo de ver más el tema del capital humano. ¿Qué protocolos, por ejemplo, ustedes han empezado a insertar dentro de las empresas para poder trabajar el tema de la pandemia? Mira, apenas se declaró la pandemia, que fue en marzo, más o menos por la quincena, nosotros dentro de AGAP trabajamos con un grupo de empresas del sector de todo tamaño y sacamos un documento que se llama un manual de buenas prácticas y de prevención contra el COVID-19, donde tenía todos los protocolos para todo el proceso desde productivo en el campo hasta la parte del packing, ¿ya? Eh, Ese protocolo lo sacamos con la poca información que había y experiencia en otras partes del mundo, porque esto es nuevo, ¿no? Acudimos a otros países, veíamos protocolos que iba sacando la OMS, la FAO, etcétera, y sacamos un manual con el conocimiento que tienen nuestras empresas en el país de haber ya incorporado otros tipos de protocolos. ¿Ya? Como te mencioné al comienzo, de calidad, de salud, seguridad de salud del trabajo, etcétera. Este protocolo ha sido súper útil para mantener las líneas productivas y el cuidado de los trabajadores. Estos protocolos, por ejemplo, contienen no solamente el distanciamiento social, sino el correcto uso de los EPPs, que son los dispositivos de protección, ¿no? Y seguridad. Han implementado algunos turnos adicionales para descongestionar a las personas en las áreas de operación. Por ejemplo, han modificado aforos, han modificado partes del proceso para que puedan trabajar menos personas en una línea, han puesto separadores, o sea, han hecho todo un cambio y una mejora muy exigente, no solamente en las formas, sino en los elementos que requerían para que las personas tengan el menor contacto posible, ¿ya? Y esto ha sido tan importante que está colgado en nuestra página web, este documento está en español y en inglés, se ha ido mejorando y hemos sacado más o menos una versión cada mes mejorada, con lo último que salía en el mundo, y además hemos incorporado, conforme fueron saliendo los protocolos nacionales, tanto del MINSA como Ministerio del Minagri, de Agricultura o de Trabajo, hemos ido incorporando una serie de ajustes y mejoras a este protocolo privado, que es el que venimos manejando. Este protocolo fue adoptado rápidamente por todas las empresas del sector a su propia realidad, ¿no? Y de ahí han venido ya los protocolos obligatorios del Estado, ¿no? Esto nos ha ayudado a mantener esta continuidad en la producción. Wow. Ahora, el Minagri este año, también como un incentivo para los agricultores, lanzó la campaña Cómprale al agricultor peruano. ¿Qué influencia ha tenido la misma en el proceso de crecimiento del sector? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, eso ha sido súper importante. O sea, todo el sector agrícola, a pesar de haber continuado con sus operaciones, ha tenido problemas de diverso índole, ¿ya? Los que más han sufrido han sido los pequeños agricultores familiares, que no están integrados a una cadena moderna. ¿Ya? Han tenido problemas de tránsito, por ejemplo, han tenido problemas de que les lleguen los insumos que requerían para las campañas, han tenido problemas para llegar a los mercados locales o regionales, entonces sí han sufrido pérdidas que el Minaire inclusive, yo recuerdo a los primeros meses de la cuarentena, hablaba de cifras mayores a los 1.000 millones de soles, ¿no? Eh, y como tú sabes, en una fábrica o en la agricultura misma, si tú no llegas con lo que requieres en el momento, pierdes tu inversión en la agricultura. Entonces, este tipo de esfuerzos en donde el Estado impulsa la actividad económica privada y sobre todo en la agricultura, ayudan muchísimo para que las personas se orienten a comprar productos peruanos y ayuden a que la cadena se reactive, sobre todo acuérdate que la mayoría de lo que se produce se queda en el mercado interno, ¿no? Y la mayoría de productores son agricultores familiares, son pequeños agricultores. Entonces ellos abastecen muchísimo y en su mayor porcentaje el mercado interno. Entonces, en la medida en que los ciudadanos compremos productos peruanos, ayudemos en esta campaña lanzada por Minagri, vamos a ayudar a millones de familias, a miles de millones de personas que están alrededor de la actividad agrícola y sobre todo de la pequeña agricultura. Bueno, yo creo que igual también todos estamos esperando ver, ciertamente la pandemia nos ha chocado y ha cambiado nuestro ritmo de vida, pero también ya es importante que la gente empiece a adaptarse, o sea, no podemos vivir en cuarentena eternamente, entonces se tienen que reactivar bien los mercados, se tiene que volver por lo menos a ese flujo más normal para que puedan seguir creciendo los sectores. Y ahí viene mi última pregunta, Gabriel. ¿Cómo tienes la proyección para el 2021? ¿Cómo salimos en este segundo semestre del año? El primero salieron bien, han crecido más de 2%. ¿Cómo vamos para el segundo y para el 2021? A ver, mira, este no ha sido un año para ningún sector económico, un buen año para ningún sector económico. Para la agricultura no ha sido el mejor, ya por los factores que te mencioné, pero efectivamente yo tengo cifras a agosto y cifras a agosto en el sector agrícola hemos crecido 1% en agroexportaciones, ¿ya? En cuanto a frutas y hortalizas frescas, se creció en 8%. ¿Ya? Ha habido caídas en productos tradicionales de la agricultura, por eso que en general solamente se ha crecido 1%. ¿Ya? Nosotros esperamos, en lo que es frutas y hortalizas, por lo menos mantener ese 8% o crecer un poco más de aquí a fin de año. ¿Ya? En la agricultura en general, esperemos que con los impulsos que está dando el gobierno a través, por ejemplo, del FAE agrario, que se acelere la entrega de préstamos para los pequeños agricultores, pueda un poco estabilizarse el circuito económico agricultor-mercado, ¿ya? Para que pueda reactivarse lo antes posible y puedan continuar con la siguiente campaña, porque esto es un tema cíclico, no es una inversión de un momento, sino ellos requieren continuamente financiamiento, requieren asistencia técnica, etcétera, ¿no? Para poder continuar con su actividad. Entonces nosotros esperamos este año tener un porcentaje interesante de crecimiento, menor que el año pasado, evidentemente, ya en las exportaciones, sobre todo de frutas y hortalizas frescas. Ya han mencionado los agricultores de uva, por ejemplo, de mesa, que van a tener un año donde esperan un crecimiento importante. Los agricultores de arándanos también han explicado, ya empezó la temporada de arándanos, que van a tener un porcentaje de crecimiento bastante importante. ¿Ya? Nosotros esperamos que también en mango ocurra lo mismo, que es lo que se está esperando. Nos ha ido bien en las campañas, por ejemplo, productivas de palta, jas o de cítricos que también han crecido. Entonces, todo hace pensar que en cuanto a exportaciones vamos a tener un crecimiento que esperemos que sea lo más cercano al 10%. ¿Ya? El próximo año, nosotros lo que esperamos es que se vayan regularizando todos los mercados para que llegue a los niveles de crecimiento del año pasado o mayores,
¿ya? Ujú. Tanto para el mercado internacional como para el mercado local. ¿Ya? Ahora con el FAE, con el apoyo en el financiamiento de los pequeños agricultores, pueden mover la rueda de la economía agrícola para que esto suceda así. Además, el próximo año esperemos que todo se vaya regularizando y que esté mucho mejor que lo que hemos pasado este año, ¿no? Como mensaje, nosotros lo que esperamos es que la agricultura pueda dar muchísimo más de lo que ha dado este año. Sobre todo que hay mucha conciencia en el Ejecutivo y en el Congreso de que la agricultura es un sector esencial y vital para el país y que hay unas brechas que tenemos que resolver como país. Por ejemplo, esa integración al pequeño agricultor familiar a las cadenas modernas de producción y de comercialización de alimentos, ayudarlos en el tema de asociatividad, conectarlos al mercado internacional. Hay productos que están brillando, ¿no? Mira, pequeños agricultores del Valle de Junín, de la zona de selva, que ya están exportando más de 40 millones de dólares en Kion, el jengibre. Hay, en todas las cadenas tenemos miles de pequeños agricultores, en la de arándanos, en la de mango, en la de banano orgánico, que ya están incorporados a las cadenas. Pero el reto es incorporar a todos, ¿ya? Y el reto es que todos tengan ese chip de la modernidad y esa inclusión sobre cadenas modernas. Es lo que los va a sacar de la pobreza y va a mejorar el bienestar que todos necesitamos en el país. Así es, y también lo que va a hacer que el sector crezca, ¿no? A nivel de nuestro, como del país. Y bueno, también acá resaltar para todos los que nos están viendo la importancia de consumir nuestros productos peruanos. Comprarle, como tal dice la campaña del Minagri, cómprale al productor peruano. Entonces es muy importante también apoyarnos nosotros como sociedad y apoyar a nuestros pequeños y grandes agricultores. Bueno, Gabriel, Sí, mira, sí, dime. muchísimas gracias, Gloria. Sí, ha sido un gustazo tenerte acá. Bueno, me alegra mucho saber que están trabajando muy bien el sistema de la agricultura y que, bueno, esperemos que la pandemia pase y puedan seguir creciendo. Muchísimas gracias, Gloria, por la entrevista. El reto es bastante grande en la agricultura. Tenemos la ruta trazada. El Perú es un jugador muy importante en el mercado internacional agrícola de productos del agro y tenemos muchísimo para crecer. Tenemos capacidades, tenemos agricultores, tenemos terreno, tenemos agua. Necesitamos políticas públicas sostenibles de largo plazo que generen competitividad y ese trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado, ¿no? Hoy más que nunca necesitamos generar empleo, generar empresas, ¿no? Y mejorar la economía del país por el bien de todos. Muchísimas gracias. Así es, bueno, eso ha sido todo por hoy con nosotros y agradecemos a Gabriel una vez más por su presencia y con nosotros será en una próxima oportunidad. Gracias, Gabriel. Buenas tardes.